Bienvenidas al podcast de Amadas por Siempre, con la serie Una Mujer del Reino. En este tercer capítulo estamos viendo ¿en dónde está tu fe? En nuestras entregas pasadas escuchamos ¿cómo superar la prueba de fe? ¿Cómo adquirir y cuáles son los requisitos para recibir sabiduría de Dios? En Santiago 2, del 14 al 20 dice: Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tienes obras, está muerta. Pero alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras está muerta? Hoy escucharemos ¿cómo puedo tener una fe verdadera y cuál debe ser mi motivación? Con nosotras, Lirio de Sobero. Gracias, Selva. Así es, amadas por siempre, mujeres del reino. Hoy estamos viendo cómo podemos tener una fe verdadera y cuál debe ser mi motivación. Fe verdadera. Acaba de leer Elba el pasaje de Santiago 2, 14 al 20, y a mí me gustaría leérselos en otra versión, que dice así: hermanos míos, o hermanas mías podríamos decir también, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? La traducción de este versículo podríamos decir que es: la fe sin sus obras correspondientes está muerta. La fe debe tener obras que le correspondan. Encontré el siguiente ejemplo. Esto lo voy a leer porque lo encontré en una de mis lecturas acerca de la fe. Usted puede hablar sobre ir de pesca, contaba el escritor, sobre qué tipo de cebo va a utilizar y cómo los va a cocinar después de que los haya pescado. Pero si jamás ha lanzado el hilo de una caña de pescar al agua, no pescará nada. Entonces vemos que para que la fe sea genuina, debe tener acciones correspondientes. Santiago nos dice en este pasaje que hemos leído que la verdadera fe salvadora se demuestra por las buenas obras. Óyelo bien, mi amada por siempre. Óyelo bien, mujeres del reino. La verdadera fe salvadora se demuestra por las buenas obras. Las obras no son la causa de la salvación. Estas son la evidencia de la salvación. La fe en Cristo siempre produce buenas obras. Y es lo que queremos hacer con mujeres del reino. Que nuestra fe como mujeres del reino produzcan siempre esas buenas obras. Y ya les estaremos hablando al respecto de estas buenas obras este 20 de julio, que es nuestra cuarta clase de mujeres del reino. La persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo, de manera voluntaria, ¿tiene una fe falsa
o muerta y no está salva. Muchos dicen ser cristianos, pero sus vidas y prioridades indican lo contrario. Amada por siempre, ¿estás viviendo en desobediencia a Cristo de manera voluntaria? ¿Está tu vida y prioridades indicando lo contrario acerca de vivir tu fe? Jesús lo puso de esta manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice el Señor Jesús, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremenda palabra es esta. Por eso debemos de observar, mis queridas mujeres del reino, que este pasaje de Jesús es el mismo pasaje o es el mismo mensaje que da Santiago. ¿Y cuál es ese mensaje? La obediencia a Dios es la marca de la verdadera fe salvadora. Los cristianos pertenecemos a Cristo, el buen pastor. Y si nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo es nuestro buen pastor, entonces nosotras como ovejas de su prado, como ovejas de su reino, como mujeres de su reino que somos, escuchamos su voz y le seguimos. Y eso es lo que hacemos en cada clase de mujeres del reino, escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesús. Y no solamente escucharla, sino seguirle. Y no solamente seguirle, sino servirle. De eso se trata de la fe. Hemos hablado cómo nosotros podemos no solamente buscar o tener una fe verdadera y cómo debe ser nuestra motivación o cuál debe ser nuestra motivación. También hemos hablado de cómo adquirir la sabiduría. ¿Cuáles son los requisitos para recibir sabiduría? Y en el primer podcast también hemos hablado acerca de cómo nosotras las mujeres del reino podemos ser perfectas y completas en el Señor, y eso pues nos va a ayudar a que Dios nos dé cada día ese increíble potencial para vivir en plenitud y no nos falte nada. La próxima semana estaremos hablando de un tema también muy hermoso y muy importante acerca de la fe. Nos vemos, amadas, por siempre. Dios las bendiga.